cantada por nuestros hermanos, amén, que cantan esa alabanza, bendice alma mía Jehová, y en realidad de las cosas ha bendecido mucho nuestras vidas, amén, esa palabra, amados hermanos. Me parece mucho que ese es el Salmo 103, me parece mucho que es esa alabanza. Sí, Salmo 103, Salmo de David, dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Amén. Amén, amados hermanos, el que te corona de misericordia, dice su palabra. Amén, y amados hermanos, y qué lindo es poder bendecir, amén. Aquí dice: bendice alma mía, lo recarga 2 veces el salmista, amén. El rey David dice: bendice alma mía Jehová. Verso 2, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Por eso, amados hermanos, hay que bendecir al Señor en todo tiempo y no olvidar ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficio ha dado el Señor Jesucristo? Su palabra es tener paz, tranquilidad en nuestros hogares, es poder tener una familia, amados hermanos, es poder ver a nuestros hijos, es poder ver esa misericordia que no hemos sido consumidos, es poder ver, amados hermanos, que Él hace salir el sol para bueno, el sol para malo, como también hace caer la lluvia para el justo y para el injusto. Amados hermanos, Jesucristo fiel, ¿sabe qué? A su palabra. Jesucristo es fiel a su palabra, amados hermanos, a su palabra. Si Él dijo por su palabra que por su mucha misericordia no hemos sido consumidos, deberíamos estar agradecidos, amados hermanos, bendecir al Señor, como decía que el Salmo: bendice alma mía Jehová. Y yo lo medito, amados hermanos, medito su palabra y amados hermanos, y es hermoso poder caminar, amén, bajo su palabra. Es hermoso, amados hermanos, en un momento su palabra dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro caminar. Lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera, amados hermanos, lumbrera. La palabra lo alumbra por cuál camino tenemos que caminar, por cuál camino tenemos que dirigirlo, amados hermanos. Pero hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es camino de muerte. Por eso, amados hermanos, meditemos por cuál camino vamos caminando. Amén. Y amados hermanos, antes que pase, amén, hablar un llamado a la negación bajo el tema, eso vamos a hablar, un llamado a la negación. Amén. Voy a compartir unos panes de vida, amén, de una hermana, nuestra hermana Grace Valdiviana, amén, de Dalcahue, nuestra hermana de Dalcahue, de la localidad de Dalcahue, amén. Le vamos a leer el pancito de vida, amén, a nuestra hermana Grace, amén, Grace. Le vamos a leer el pancito de vida a nuestra hermana Grace. La palabra se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, y dice su palabra: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermana Grace, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, hermana Grace. Amén. A nuestra hermana Nicole Arrepol, amén. Dios le bendiga a mi esposa, amén. Dios le bendiga, Dios le fortalezca cada día. Amén. A nuestra esposa, la cual está estudiando, amén. Y eso, amén, también es parte que es alegría para nosotros, amados hermanos, porque Dios le abrió las puertas para que ella estudiara, amén. Y a nosotros también Dios lo está forjando, amén. El carácter cada día, amén. Y estamos acá con nuestros hijos, amén. Nuestros hijos más pequeños están con mis hijos más grandes.
hablamos con ellos a ver si se podían quedar con ellos un momento abajo para poder compartir esta palabra, amados hermanos. Amén. Así que le vamos a compartir una palabra a nuestra hermana Nicola Repol. Libro de Lucas, capítulo 6, verso 31, hermana Nicole. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Libro de Lucas, capítulo 6, verso 31, hermana Nicole. Nuestra hermana Andrea, amén. Nuestra hermana Andrea dice: hola hermano, yo le iba escrito, pero creo que estaba en otro lugar el mensaje. Como familia en Cristo queríamos saludarle a usted y a la familia pastoral, congregación, darle muchas bendiciones de parte de nuestro papito Dios desde Liquiñe. Pedirle también un pancito de vida. Amén, nuestra hermana Andrea, amén, de Liquiñe. Dios le bendiga, nuestra hermana Andrea de Liquiñe. Está más allá, entre la frontera, Liquiñe está entre la frontera de Chile y Argentina, me parece mucho. Amén. Hermana Andrea, libro de Juan, capítulo 14, verso 13, dice su palabra: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Libro de Juan, capítulo 14, verso 13, hermana Andrea. Amén. Dios pueda estar bendiciendo a nuestra hermana Solange también. Amén. A nuestro hermano Daniel Catalán. Dios le bendiga, siervo. Nuestra hermana Dominique Pastene. También Dios le bendiga. Amén. Y Dios vaya bendiciendo a cada hermano. Amén. A los que se están ahí añadiendo a transmisión. Nuestra hermana Jimena Iturria. Amén. Sáez también. Dios le bendiga. Dios le fortalezca a usted, a su amado esposo, a nuestro hermano Daniel. Amén. Me parece que el día domingo andaban predicando. Amén. Qué alegría. Amén. Saber que andan ahí, aquí en estas mismas poblaciones. Amén. Compartiendo. Amén. Anunciando. Amén. Que nuestro Señor viene. Amén. Anunciando su palabra. Amén. Dios bendiga también a nuestro hermano Isaías Lucero. Amén. De Alcagua. Dios le bendiga. Dios le fortalezca. Siervo amado. Amén. Nuestra hermana Grey dice: y para mi sobrina Isidora Salazar, mi hermano. Amén. También le vamos a estar compartiendo una palabra. Amén. A nuestra hermana Isidora, amén, Salazar. Amén. También un pancito de vida. Hermana Isidora, amén. Su palabra está en el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 2. Y dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia. Libro de Colosenses, capítulo 4, verso 2. Ahí está la palabra. Amén. Y amados hermanos, amén. Como les decía, amados hermanos, amén, vamos a estar compartiendo la palabra. Ya hemos compartido algunos panes de vida con nuestros hermanos, amén. A los que están ahí en sintonía, compartan, amados hermanos, esta transmisión, amén. Vamos a estar hablando, amados hermanos, un llamado a la negación, amén. ¿Qué es lo que es un llamado a la negación? Porque en un momento su palabra también nos dice que tenemos que negarlo, amados hermanos, tenemos que negarlo. Amén. Y amados hermanos, y la palabra se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 24. ¿Cuál palabra, amados hermanos, Dios la daba ahí en la oración cuando estábamos orando hace unos par de días atrás? Amén. El Señor Jesucristo nos daba esta palabra. Golpeaba, amados hermanos, golpeaba el Señor nuestro corazón con esta palabra. Venía el Espíritu, amados hermanos, y los visitaba y los daba esta palabra.
Amén. Libro de Mateo, capítulo 16, verso 24, amados hermanos. Amén. A los que están ahí detrás de pantalla, a los que están en su hogar, amados hermanos, vaya por su Biblia, amados hermanos, y que podamos estar leyendo la palabra. Amén. Libro de Mateo, capítulo 16, verso 24. Le vamos a dar tan solo una lectura. Amén. Dios le bendiga también a nuestro hermano Tomás, Julián, amén. Hola, Patricio, ¿me puede regalar un pancito de vida? Saludos, amén, nuestro hermano Tomás, Julián, amén. Miren lo que dice su palabra, hermano Tomás. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 34. Aclamad al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Hermano Tomás, mire, aclamad al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Lo decíamos hace un momento atrás, que por su mucha misericordia no hemos sido consumidos. Amén. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 34, hermano Tomás. Amén. Y amados hermanos, y le vamos a dar lectura, amén, a esta palabra, la cual palabra el Señor nos daba a nosotros. Amén. Libro de Mateo, capítulo 16, verso 24. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén, Señor Padre amado, en esta hora hemos leído tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios mío, por medio de Jesucristo, tu Hijo, Señor amado, yo te pido que me ayudes, Señor, a poder hablar de tu palabra, Señor, para que esta palabra corra y sea glorificada, Señor, para que esta palabra, Dios mío, Señor amado, sean bendecidos nuestros hermanos, Dios mío, aquellos que van a escuchar tu palabra, Dios mío, Señor, puedan ser bendecidos, Dios mío, Señor amado. Me despojo de todo conocimiento humano, Señor amado, Padre Celestial, y reconocemos delante de ti que tú eres el mejor predicador, Señor amado, que separado de ti nada podemos hacer, Señor amado, Padre Celestial. Permíteme, Dios mío, hablar de tu palabra. Dios mío, Señor, atamos todo lo que lo impida, Dios mío, predicar tu palabra, Dios mío, Señor amado. Atamos a los brujos, Dios mío, a los machis, Dios mío, de Cañete, Dios mío, a todo, Dios mío, que se quiera interponer, Dios mío, para que tu palabra sea glorificada, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Dios mío, Señor amado, y permítelo, Dios mío, compartir tu palabra, Dios mío, con gracia, Dios mío, Señor, con autoridad, Padre Celestial, Señor. Te lo pido, Dios mío, si hubiese alguno de mis hermanos detrás de pantalla, Señor, enfermo, Dios mío, afligido, cansado, Dios mío, Señor, soltamos tu palabra en esta hora, Señor amado, que por tu llaga nosotros fuimos curados, Señor amado. Es tu palabra sobre la vida de tus hijos, Dios mío, Señor amado. Y ahora, Dios mío, déjalo en plena libertad, Señor, para poder compartir tu palabra, Dios mío. Y ahora esperando, Señor amado, esa bendición que viene de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amados hermanos, amén. ¿Sabe qué, amados hermanos? Aquí el Señor Jesucristo, amén, hablaba a mi vida hace unos par de días a través de esta palabra, amén. Porque, amados hermanos, y su palabra dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. En un momento más
vamos a estar leyendo también, o vamos a leer al tiro un pancito de vida, amados hermanos, a nuestros hermanos, amén, a los que están ahí, comida rápida, Villa Tucapel, amén, muchas bendiciones, hermano, un pancito de vida, amén. Le vamos a leer un pancito de vida a nuestro hermano, amén. Y dice su palabra, libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Y no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Amén. Y amados hermanos, como les decía, libro de Mateo, capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y amados hermanos, y vamos a estar hablando bajo el tema un llamado a la negación. ¿Qué es lo que es negarse, amados hermanos? ¿Por qué Jesucristo le dijo a sus discípulos? ¿Por qué motivo le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? Y que lo que realmente, amados hermanos, lo que nosotros podíamos estudiar, lo que nosotros podíamos escribir, amados hermanos, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa en realidad negarse a sí mismo? Es tener una negación. ¿Y qué te va a producir? ¿Qué es lo que te va a producir la negación? Dolor, tristeza, angustia, llanto, porque te vas a tenerte que negarte a lo que te gustaba antes. Amados hermanos, por eso Jesucristo le decía a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y amados hermanos, y eso en realidad lo que le está faltando a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo. Eso es lo que le está faltando a los hijos de Dios en este tiempo. Amados hermanos, tener una negación genuina, amados hermanos. Porque si tú te niegas, amados hermanos, ¿qué es lo que te va a producir la negación? Te va a causar tristeza. ¿Por qué motivo te va a causar tristeza la negación? Porque, amados hermanos, en otro tiempo, lejos de Dios, amados hermanos, habían cosas, vanidades en nuestra vida Y amados hermanos, y negarse al Señor Jesucristo, poder negarse, amados hermanos, tener una negación en el corazón. Amados hermanos, vamos a tener que dejar muchas cosas, vamos a tener que apartarlo, amados hermanos, del mundo. Amados hermanos, lo decía en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. ¿No sabéis que la mitad del mundo es enemistad, amados hermanos, contra Dios? Por eso, amados hermanos, vamos a tener que negarlo, pero ¿quién quiere negarse? ¿Quién quiere hoy día negarse y pasar más tiempo con el Señor Jesucristo? ¿Quién quiere negarse, amados hermanos, y dejar la basura de este mundo? ¿Quién quiere negarse, amados hermanos, de pasar más tiempo con el Señor en el cuarto secreto, en pasar en su palabra, amados hermanos? Pero hoy en día la iglesia, amados hermanos, anda tomado de la mano con el mundo. Hoy día el Hijo de Dios deja, amados hermanos, deja el mundo al lado, fuera de la iglesia, y se mete a la iglesia y levantamos manos santas. Amados hermanos, hay que tener una negación. El Hijo de Dios tiene que tener una negación. Los ministros tienen que tener una negación. Los predicadores tienen que tener una negación. Los evangelistas, los misioneros. Amados hermanos, no sé cuál será tu título, pero hay que negarse al Señor Jesucristo. Lo dice, para ser un discípulo del Señor Jesucristo. Él le dijo a sus discípulos, amados hermanos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es lo que es tomar la cruz, amados hermanos? A tomar la cruz, amados hermanos, los vamos a tener que negar netamente y tomar la cruz, y vamos a tener que caminar, amados hermanos. ¿Sabe a dónde? Ahí, a crucificar nuestras pasiones, a crucificar, amados hermanos, todo lo que lo aleja del Señor Jesucristo.
Amados hermanos, y tomar la cruz no es cualquier cosa. Muchos, amados, dicen, no, si es llegar y tomar la cruz y seguir caminando, no. Vamos a tener que tomar la cruz y vamos a tener que ir a morir junto a Él, amados hermanos. Vamos a tener que matar en las pasiones, amados hermanos. Vamos a tener que matar, amados hermanos, tomar esa cruz y caminar al monte Gólgota, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque lo vamos a tener que negar. En un momento su palabra dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Es su palabra, amados hermanos. Pero hoy día, tristemente, el mundo se ha metido dentro de la iglesia, amados hermanos. Hace unos par de días atrás, veníamos con nuestro pastor. De Curanilagua y el Cerro Alto, amados hermanos, en Tres Pinos, Cerro Alto. Hay una iglesia, amados hermanos, en toda la carretera, llena de luces, entreteniendo a la iglesia del Señor Jesucristo. Oiga, amados hermanos, y esa iglesia realmente no sé si era una discoteca, no tengo idea, pero afuera decía Casa del Pan. Mire, Casa del Pan tenía un letrero, y eso entristecía mi corazón. Por eso el Señor Jesucristo nos daba esta palabra, amados hermanos. Tú que me estás escuchando detrás de pantalla, para ser un hijo de Dios, para que el Espíritu netamente more en nosotros, amados hermanos, porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos templo, y por ser templo, amados hermanos, tenemos que guardarlo. Tenemos que tener una separación. Hoy en día, amados hermanos, ¿sabe qué? Tristemente la iglesia se ha estado extraviando. Tristemente el Hijo de Dios, ¿sabe qué? Hoy en día no hay ninguna diferencia, amados hermanos, entre el que está en el mundo y el que está metido dentro de la iglesia. Hoy en día no hay ninguna diferencia. ¿Sabe qué? Yo hace un día atrás podía hablar con una mujer. Ella me compartía que su esposo estaba en el hospital, que habían tenido un accidente, su papá había muerto. Amén, esa noticia salió, amén, por redes sociales. Y ella me decía, no, mi esposo se salvó. Y nosotros le empezamos, amados hermanos, sin abrir nuestra boca todavía. Ella me decía, usted es cristiano. Y yo le decía, soy un hijo de Dios, le decía, cristiano hay muchos cristianos. Hay muchos evangélicos, pero hay pocos hijos de Dios. Y yo le decía, ¿por qué razón? Me pregunta. Porque se le nota en su forma de hablar, cómo anda vestido, cómo usted me está hablando. Y ¿sabe qué? Cuando empezamos a hablar con ella, amados hermanos, empezamos a compartir la palabra, en parte contamos nuestro testimonio, y le decíamos que el Señor podía cambiar. Le decíamos que el Señor podía cambiar, amén, a su esposo, que el Señor lo podía restaurar, que podía restaurar su familia. Por eso, amados hermanos, tú y yo tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar una diferencia en la tierra. Somos hijos de Dios. Pero hoy día, tristemente, hoy en día, amados hermanos, queremos solamente dormir. ¿Quién se va a querer levantar en la madrugada? ¿O quién se va a querer levantar muy temprano a buscar el rostro del Señor Jesucristo? Por eso en este día es un llamado a la negación. Hoy día, amados hermanos, hoy en día vamos a hablar sobre la negación, amados hermanos. ¿Qué es lo que acontece en el corazón cuando lo negamos? Hoy en día, amados hermanos, tristemente nadie se quiere negar. Hoy en día dejan los cultos y se van al cumpleaños. Hoy en día dejan los cultos y se meten a las fiestas paganas. Hoy en día no van a los cultos y se van a meter donde no tienen que meterse. Hoy en día dejan los cultos y se van a meter con los impíos. Hoy en día dejan los cultos y se van a compartir a un asado, amados hermanos. Hay que tener una negación. Y después, amados hermanos, por tomar una mala decisión, andamos todos cansados, andamos cabizbajos, andamos todos sufridos. Andamos angustiados.
Hace unos par de días atrás compartía con un joven. Y él me pedía un consejo. Y yo le decía, ¿sabe qué? Mi hermano, le decía yo, ponga al Señor en todos sus caminos. Pregúntele al Señor todas las cosas. Pregúntele al Señor si usted quiere ir para allá, pero pregúntele al Señor, ponga al Señor en su camino. Póngalo, amados hermanos. Yo le decía a mi hermano. Y en realidad, amados hermanos, cuando colocamos al Señor en nuestro camino, Él endereza todas las cosas. Por Jehová son enderezados los pasos del hombre. Por Jehová, por el Señor Jesucristo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará, dice su palabra. Y amados hermanos, en el libro de Juan, en el capítulo 21, versos 18 y 19 dice esto: de cierto, te digo, que cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dijo y añadió esto: sígueme. En otro tiempo los ceñíamos solo, en otro tiempo los ceñía otro, amados hermanos. Pero hoy en día, ¿quién es el que te ciñe? Hoy en día el que lo tiene que ceñir netamente es Jesucristo. Amén, porque dice su palabra: de cierto te digo que cuando eras más jóvenes te ceñías, ibas a donde querías. Mire, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Amén. Por eso, amados hermanos, por eso yo te digo a ti, a los que están detrás de pantalla, amados hermanos, hay que tener una negación, hay que negarse, amados hermanos. ¿Sabe qué? Son pocos los que se niegan. Son pocos, amados hermanos, los que se niegan aún a su familia para poder pasar tiempo con el Señor Jesucristo. Amén. Y en realidad, amados hermanos, de las cosas, esta palabra calaba fuerte en mi corazón. Y yo le decía y le preguntaba al Señor: ¿por qué razón le dijiste a tu discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese? Tome su cruz y sígame. Y yo, amados hermanos, yo meditaba por qué razón el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y lo que Él negase a sí mismo, amados hermanos, los vamos a tener que negar en este último tiempo. Amados hermanos, se vienen tiempos complicados para la iglesia. Se vienen tiempos complicados para el Hijo de Dios. Porque, amados hermanos, si no los negamos netamente, amados hermanos, los vamos a extraviar. Nos vamos a extraviar, la iglesia se está extraviando en este último tiempo. Hemos visto ministerios extraviándose, hemos visto hermanos extraviándose, hemos visto pastores extraviándose, amados hermanos, hemos visto cómo se está extraviando la iglesia. Hemos visto, amados hermanos, tristemente, a una iglesia que fue comprada a un precio de sangre, a una iglesia, amados hermanos, que salió del costado del Señor Jesucristo cuando estaba siendo crucificado el Hijo de Dios. De ahí salió la iglesia. Muchos dicen, amados hermanos, que la iglesia salió del día Pentecostés. No, mentira. La iglesia salió de aquel madero de la cruz. La iglesia salió del costado del Señor Jesucristo. De ahí salió la iglesia, de ahí saliste tú, de ahí salí yo, amados hermanos. De ahí salió una iglesia comprada a un precio de sangre. Pero en este último tiempo la iglesia se está extraviando. En este último tiempo la iglesia está tomando malas decisiones. Hoy en día, amados hermanos, hay una iglesia mundana. Hay una iglesia que nos está negando.
Y yo no sé qué es lo que piensan los ministros hoy en día, qué es lo que están pensando, cómo están entreteniendo a la iglesia, cómo lo están entreteniendo, amados hermanos, netamente, amén. Y lo que nosotros podíamos estudiar, amados hermanos, nosotros como hijos del Señor, no debemos seguir a nuestros sueños o planes, ni seguir a nuestros propios intereses, sino que seguir a Jesucristo. O sea, seguir los planes de Cristo. ¿Cuáles eran los planes de Cristo? Llegar, amados hermanos, ¿cuál era el plan del Señor Jesucristo? Y yo meditaba, amados hermanos, ¿cuál fue el plan del Señor? Y amados hermanos, en el comienzo, en el libro de Génesis, en un momento habla su palabra, que cuando Dios miró la tierra y vio que la tierra estaba toda desordenada, y empezó a ordenar todas las cosas, separó las aguas, amados hermanos, porque en realidad la tierra estaba toda desordenada. En el principio Dios ordenó todas las cosas, amados hermanos, todas las cosas, pero en un momento cuando la ordenó, amados hermanos, vio que la tierra estaba vacía. La vio, la ordenó. Y en un momento el Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y ahí Dios creó al hombre. Sabemos todo que Dios los creó, amén, de polvo, de tierra, juntó un poco ahí, amados hermanos, y formó al hombre. Y amados hermanos, y ahí formó al primer Adán. ¿Cuál Adán, amados hermanos? ¿Cuál Adán pecó con su mujer Eva? Amén. Ya pecó, sabemos que pecó, comieron del árbol prohibido. Pero amados hermanos, ¿pero con qué plan llegó el Señor Jesucristo a esta tierra? ¿Cuál fue el plan de Dios para traer al Hijo de Dios a esta tierra? El único plan que traía el Señor Jesucristo en su corazón era una salvación. Era una salvación para esta humanidad. Ese fue el plan del Señor Jesucristo. El plan del Señor Jesucristo era tomar esa cruz, caminar hasta el Calvario y ser crucificado. Y ahí clavar el acta. ¿Cuál era tu acta? ¿Cuál era mi acta? Si estábamos llenos de pecado, tapados de inmundicia. Ese era el plan del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón usted piensa que está escrito cuál? En el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Juan 3, 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el plan de Dios, dar a su Hijo unigénito. Ese era el plan del Dios, amados hermanos. Y el plan del Hijo de Dios era ir al monte Gólgota. El plan de Dios, amados hermanos, era entregar a su Hijo. Era entregar a su Hijo. Al que se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Ese era el plan del Señor Jesucristo. Oiga, amados hermanos, si yo medito en el Nuevo Testamento los milagros que hizo el Señor, sanó a 10 leprosos, amados hermanos, y de los 10 leprosos volvió tan solo uno agradecido. Y él en un momento dice, bueno, y en realidad no eran 10, ¿y por qué solamente volvió uno? Medito en el hombre que estaba endemoniado, el endemoniado de Gadara. Mire, pisó una región donde había muchos demonios, pero ahí apareció la luz, ahí apareció la esperanza. Ese era el plan de Dios, que viniera su Hijo a la tierra y le diera salvación al hombre, que le diera salvación a la familia. A eso ha aparecido el Hijo de Dios, a dar una salvación, a arrancar, amados hermanos, a desnudar su brazo y meterlo al muladar y poder arrancarlos. De ahí los tomó el Señor Jesucristo. Ese era el plan del Señor. Ese era el plan, amados hermanos. Ese era su plan. Netamente, amados hermanos, ese era el plan de Dios, de Jesucristo, de poder darle una salvación. Una salvación a ti y a mí. Por eso, amados hermanos,
Podíamos leer otras versiones, amados hermanos, de la misma palabra, libro de Mateos, capítulo 16, amén, verso 24. Podíamos también escribir otras versiones, amados hermanos, a la cual también le vamos a dar lectura en esta tarde, amén. Podíamos, amados hermanos, lo que dice la Nueva Traducción Viviente, dice esto: luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Amados hermanos, si dice la Nueva Traducción Viviente, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, le dice, en esta traducción, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar la cruz y seguirme. Y podíamos también escribir otra traducción del lenguaje actual. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar, mire, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Y yo medito, amados hermanos, yo realmente medito lo que dice estas traducciones. En la primera que leíamos decía, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Y hoy en día, amados hermanos, en realidad, ¿cómo está caminando la iglesia? Hoy en día cuesta ver la iglesia unida, amados hermanos, cuesta que pastores vayan a apoyar a otros pastores. Amén, cuesta que otros hijos de Dios vayan a apoyar a otros hermanos, amados hermanos. Por eso le dice, si alguien quiere ser seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Y en la otra traducción actual dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, mire, si ustedes quieren ser, Él no lo está obligando, amados hermanos. Él no le dice, no, tú tienes que ser mi discípulo y tienes que seguirme, no. Si Él le dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. Mire, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Yo medito, amados hermanos, cuando Él fue, amén, cuando Él le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Amén. Y amados hermanos, Él le decía al Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Pero hoy en día, amados hermanos, el Hijo de Dios quiere hacer su voluntad. El Hijo de Dios quiere caminar a su pinta. El Hijo de Dios quiere hacer las cosas a su manera. Los ministros están haciendo las cosas a su manera. Amados hermanos, los predicadores hacen las cosas a su manera. Pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es su palabra, amados hermanos, es su palabra. Por eso tenemos que negarlo. Tenemos que negar, hacer nuestra propia voluntad y hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Hacer su voluntad, amados hermanos. Y usted le ha preguntado a los que están detrás de pantalla. Usted realmente le ha preguntado al Señor cuál es la voluntad. Usted le ha preguntado en el cuarto secreto al Señor. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué voluntad querés que nosotros hagamos? ¿Sabe qué? Yo hace unos par de días le decía al Señor, Señor, hágase su voluntad, echa por tierra todos mis planes y pon tus planes tuyos, Señor. Pero hoy en día, ¿quién quiere hacer la voluntad del Señor Jesucristo? ¿Quién quiere echar por tierra todos sus planes? Y que Él haga sus planes, Señor.
¿Sabe qué, amados hermanos? Con llanto le pedí al Señor hace unos par de días atrás que echara por tierra todos mis planes y que pusiera sus planes en mis planes. Pero a veces, amados hermanos, no queremos negar, no queremos tener una negación a nuestros planes. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué planes hay en tu corazón? ¿Qué planes hay en mi corazón? ¿Sabe qué? Netamente esta palabra, amados hermanos, esta palabra me echaba por tierra. Dios hablaba a mi corazón. Me decía, Patricio, me decía el Señor, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y eso me hacía llorar, amados hermanos, porque venía el Espíritu de Dios y visitaba este cuarto, visitaba esta pieza. Porque realmente, amados hermanos, tenemos que nosotros poder entrar al cuarto secreto, abrir el cuarto secreto y doblar nuestras rodillas en el cuarto secreto. No esperemos que tenemos que entrar a una iglesia para poder humillarlo al Señor Jesucristo. No, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, Dios hablaba a mi corazón, el Señor hablaba a mi corazón con esta palabra, que hay que negarse a sí mismo. Y amados hermanos, y voy a abrir, amados hermanos, un momento, paréntesis. Hubieron hombres de Dios que netamente se negaron a sí mismos. Amados hermanos, los apóstoles, los 12 apóstoles se negaron a sí mismos y fueron en pos de ¿quién? De su maestro. Caminaron con su maestro. El apóstol Pablo, amados hermanos, mire, un hombre que seguía a la iglesia netamente, cuando dice su palabra, que cuando él iba a Damasco, amados hermanos, resplandeció una luz que lo echó por tierra y vino la voz del cielo, amados hermanos, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Y ahí sabemos toda la historia, amados hermanos, que es lo que le aconteció a Pablo. Él se tuvo que negar a sí mismo, tomar la cruz y seguirle, amados hermanos. ¿Por qué razón? Pero el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque Pablo, amados hermanos, todos los días se negaba. Los hombres de Dios, amados hermanos, que relatan la Biblia, se tuvieron que negar a sí mismos, tomar la cruz y seguir al Maestro, seguir a quien era Jesucristo. Pero hoy en día, amados hermanos, podemos ver un montón de hermanos que caminan bajo su voluntad. Y amados hermanos, hoy en día, amados hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo, no va en pos del Señor, no. Pero amados hermanos, en un momento quiero hablar sobre un hombre que en un momento, amados hermanos, se tuvo que negar. Amén. En un momento, amados hermanos, quiero hablar de Ezequiel. ¿Cuál hombre en un momento vino palabra de Jehová a Ezequiel, amados hermanos? Amén. Y amados hermanos, y en el libro de Ezequiel lo relata la palabra, amén. Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, amados hermanos. Libro de Ezequiel, capítulo 24. Y amados hermanos, ¿por qué razón quiero leer el libro de Ezequiel capítulo 24? Porque, amados hermanos, Ezequiel se tuvo que negar. Ezequiel, verso 24, del verso 15 al 17. Mire, vino palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endereches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime y suspira. No hagas luto. De mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies
y no te cubras con rebozo, ni comas pan enlutado. Y amados hermanos, en realidad de las cosas, Ezequiel, amados hermanos, Jehová Dios, le dijo a Ezequiel que no tenía que hacer luto. Le quitó el deleite de sus ojos. Le quitó, amados hermanos. ¿Y sabe qué? Y yo medito realmente en Ezequiel. Porque dice su palabra que vino palabra de Jehová a Ezequiel. Y le dijo Jehová, le dijo a Ezequiel, te quitaré los deleites de tus ojos. Y él se tuvo que negarse netamente a no ser luto. Jehová le quitó a su esposa Ezequiel, amados hermanos. Muerta la esposa de Ezequiel lleva por título. Y él se negó, amados hermanos, se negó por amor a Dios, a no ser, amados hermanos, a no ser luto por su esposa, a la cual Jehová quitó, amados hermanos. Él se tuvo que negarse a sí mismo. Y dice, yo quito de golpe el deleite de tus ojos, y no enselles ni llores con lágrimas. Nuestro Señor se negó a estar, amados hermanos. Por eso tenemos que ser, amados hermanos, tener una negación. Y amados hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, el príncipe de paz, estaba en la gloria del Señor con Dios Padre. Y Él se tuvo que negar. Se tuvo que negar. Yo creo, amados hermanos, permítame un poco de locura. Yo creo que cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, ya estaba Jesucristo con Dios. Y en un momento yo creo que Él tuvo que haber mirado desde lo alto a la tierra y ver cómo estaba el hombre, cómo estaba caminando el hombre, todo desordenado. Y Él se tuvo que negarse a estar con su Padre, a la diestra del Padre. Él se tuvo que negar, amados hermanos, para poder, amados hermanos, para poder darle vida al hombre, para poder enderezar el camino del hombre. Él se negó, amados hermanos. Él tuvo que cargar su cruz, caminar al monte Gólgota, amados hermanos, y cumplir el propósito de Dios que mandó a su Hijo unigénito a la tierra. Oiga, ¿sabe qué? Nuestro pastor el día domingo, él hablaba, si él hubiese podido abrir su boca, hubiese bajado, amados hermanos, millares de ángeles a defender al príncipe, a Jesucristo. Pero Él guardó silencio por ti y por mí. Mire, Él se negó de abrir su boca por ti y por mí, amados hermanos, y nosotros lo hemos negado. Realmente, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho por el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que realmente tú realmente has hecho por el Señor? ¿Qué es lo que has hecho por tu Señor? ¿Te has negado? ¿Te has negado realmente para estar con nuestro Señor Jesucristo? ¿Te has negado a pasar horas con Él? ¿Has negado a pasar horas con esta palabra? ¿Te has negado? Por eso, amados hermanos, esto es un llamado a la negación. Niégate a ti mismo. Amén. ¿Sabe qué? En un momento Pablo, el apóstol Pablo, amados hermanos, el apóstol Pablo habla. El apóstol Pablo dice esto en el libro de Gálatas. Aquí Pablo relata 3 tipos de crucifixiones, amados hermanos. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 24. Amén. Vamos al libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 24. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 24. Aquí el apóstol Pablo, amados hermanos, habla de 3 tipos de crucifixiones. Amén. Mire,
Y dice su palabra, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y los deseos. El apóstol Pablo está hablando tres tipos de crucifixión, amados hermanos. Primero, habla sobre la carne. Segundo, habla sobre las pasiones. Tercero, habla sobre los deseos, amados hermanos. Por eso, pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne. Amados hermanos, ¿realmente te han negado a la carne? ¿Realmente, amados hermanos, te han negado? En un momento dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso dice su palabra, amados hermanos. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, amados hermanos, es débil. Pero aquí el apóstol Pablo, amados hermanos, habla de crucificar, amén, la carne. Primer punto, la carne, amados hermanos. Crucificar la carne es un concepto fundamental en el Hijo de Dios, que implica renunciar a los deseos, a las pasiones mundanas para seguir a Cristo. Amén. Y algunos, amados hermanos, algunos solamente dejan de comer carne para Semana Santa, pero andan en la carne todo el año, como dice por ahí un hermano. Amén. Y amados hermanos, el Hijo de Dios o la Iglesia de Cristo debe negarse a sí mismo para vivir según la voluntad de Dios. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo relata aquí 3 puntos importantes. Pero los que son de Cristo, mire, pero los que son de Cristo, amados hermanos, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y amados hermanos, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál será realmente, amados hermanos? ¿Cuál será realmente? Amén. Y amados hermanos, ¿qué comienza cuando una persona acepta a Jesucristo como Salvador? La persona y continúa durante toda su vida. Es un proceso que Dios trabaja en el Hijo de Dios para transformar la imagen de Cristo. Amados hermanos, por eso, amados hermanos, el libro de Gálatas dice esto, el libro de Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Mire, libro de Gálatas, amados hermanos, libro de Gálatas dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amados hermanos, mientras más busquemos al Señor Jesucristo, mientras más tengamos comunión con el Señor, mientras más pasemos tiempo con su palabra, amados hermanos, los vamos a negar a sí mismos. Por eso, amados hermanos, esta tarde es un llamado a la negación, es un llamado a la negación, amados hermanos. Tenemos que negarlo a sí mismos, tomar la cruz y poder seguir al Señor Jesucristo. Amén, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, mire, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no
hagáis lo que quieres. Por eso, amados hermanos, en este momento, amados hermanos, es un llamado a la negación. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, amados hermanos. Mire, vayamos al libro de Filipenses. ¿Qué es lo que dice, amados hermanos, el Señor en esta palabra? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Así que, amados hermanos, para que usted vaya al libro de Filipenses capítulo 2, verso 5 hacia adelante al verso 11. Mire lo que dice su palabra, amados hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, a la cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Llamados hermanos, y aquí el apóstol Pablo le habló a la iglesia de Filipo diciéndose, amados hermanos, diciéndole a la iglesia de Filipo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué sentir hubo en Cristo Jesús, amados hermanos? Amén. El cual, siendo forma de Dios, miren, cuando siendo forma de Dios, o sea, Él se negó, amados hermanos, Jesucristo se negó, amados hermanos, lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, amados hermanos, el Hijo de Dios se negó realmente, amados hermanos. Se negó el Señor, siendo Él, teniendo la forma de Dios. Y se negó, amados hermanos, se negó a tener esa forma y se hizo semejante a los hombres para poder nosotros hoy en día tener gracia, amados hermanos, tener paz, tranquilidad. Por eso, amados hermanos, tienes que en esta tarde negarte. Niégate a sí mismo. Toma tu cruz y sígame, dijo el Señor Jesucristo. Por eso en esta tarde es un llamado a la negación. Niégate. Entre más te niegue, amados hermanos, más comunión vas a tener con el Señor Jesucristo. En que más lea esta palabra, más cerca vas a estar cerca de Él, amados hermanos. No te van a pasar liebre por gato. Hoy en día, amados hermanos, dentro de la iglesia se han levantado muchos hombres llamados y llamándose, siendo apóstol, amados hermanos, otros siendo querubines, amados hermanos, otros siendo salmistas. Mira, amados hermanos, ¿sabe qué? Hoy en día la iglesia no se ha negado a sí mismo. Por eso, amados hermanos, hoy en día entra cualquier charlatán a la iglesia, impone una palabra, amados hermanos. ¿Cuál palabra no viven, amados hermanos? Yo realmente, amados hermanos, yo conozco a muchos, amados hermanos, que no predican aquí en Cañete, sino, amados hermanos, que salen a predicar a otros lados, se van encarpados, amados hermanos, se van encarpados porque saben, porque en realidad, por su testimonio, tienen un mal testimonio, amados hermanos. Por eso, en esta tarde es un llamado a la negación.
Niéguese, amados hermanos. Neguémoslo. Hay que negarse a la basura de este mundo. Niégate, amados hermanos, niégate a pasar más tiempo con tu familia. Y pasa más tiempo con tu Señor, Niégate, amados hermanos, de ir a jugar a la pelota y pasa más tiempo con el Señor. Niégate, amados hermanos, de ir a meterte a donde no te conviene y pasa más tiempo con el Señor. Niégate a sentarte con el chismoso y pasa más tiempo con el Señor. Niégate a hablar mal de tu hermano, niégate a hablar mal de tu pastor y busca al Señor Jesucristo. Niégate, guarda tu corazón, amados hermanos, que de Él mana la vida. ¿De quién mana la vida, amados hermanos? Del Señor Jesucristo, de su Espíritu, y tu Espíritu mora en tu corazón. Por eso niégate a sentarte con aquellos que quieren manchar tu corazón. Niégate, amados hermanos. Hay que negarse, hay que tener una negación por nuestro Señor. Pero hoy en día, ¿quién quiere negarse? Hoy en día, amados hermanos, ¿quién quiere guardar, amados hermanos, silencio? Y amados hermanos, y negarse. Yo no sé con qué estás luchando, cuál es tu lucha, no sé cuál es tu aflicción, no sé cuál es tu enfermedad, pero en el Señor, amados hermanos, Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos, Él va a ser siempre el mismo. Él es 3 veces santo, amados hermanos. Por eso tienes que guardarte, guárdate. Tú eres templo del Espíritu Santo. En ti no mora cualquier cosa, sino que mora su Espíritu. Guárdate, niégate en esta tarde. Es un llamado a la negación. Esta palabra pasó por mí. Dios me hablaba al corazón cuando entrábamos a la oración y Dios me decía, amados hermanos, niégate, Patricio, niégate cada día más. Y al negarlo, amados hermanos, vamos a tener que llorar. Negarse, amados hermanos, vamos a tener que ir a morir. Por eso dice su palabra, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, si alguno, Él no te hace el llamado, no te obliga, amados hermanos, Él no te va a obligar. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos del Señor Jesucristo en esta tarde, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No tomes la cruz a la ligera. No tomes un día la cruz y la cargas y caminas y al otro día te cansáis y dejáis la cruz a un lado y seguís viviendo de mala manera. No. Toma tu cruz y sigue a nuestro Señor. Tomar la cruz va a ser un llamado a la muerte, ir a morir a todas las pasiones. A todas las pasiones, amados hermanos, a los deseos. Amados hermanos. Amén. Y esto sería la palabra en esta tarde, amados hermanos. Esta sería su palabra. Esperando que haya sido de bendición esta palabra, amados hermanos. Amén. Esperando que haya sido de bendición con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén. Vamos realmente, amados hermanos, a establecer unos días, amén. Unos días para poder compartir la palabra, amén. Vamos a orar al Señor para que Él nos dé unos días, nos dé un horario para poder seguir predicando su palabra, amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hijo Nehemías.